Maravilloso eres tú. Segunda parte de la diestra de Dios. Mateo 28. Y el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para que podamos comprender a qué se refiere, debemos acudir a la revelación escrita, cuando Pablo, apóstol a los gentiles en la fe y verdad, nos habla sobre disposición, nos habla de precepto, testamento o mandato de alguien con poder y autoridad. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro, por respeto o reparo, por propia voluntad. A continuación, examinaremos cuál sería la diferencia entre voluntad y determinación. Lo primero corresponde al entendimiento y lo segundo a la capacidad de decisión sin reparo. En otras palabras, si bien todo acto de determinación eterna implica un movimiento previo de voluntad, el decreto mismo de Dios de decidir es esencialmente un acto de la sabiduría, por cuanto ordena hacia un fin, y ordenar hacia un fin es propio del entendimiento, de la inteligencia, no de la conformación de voluntades de seres divinos compuestos o de oposición, en cuanto a que esa determinación fue hecha por Dios y no había dioses con él. Job 12:13. De ahí que el misterio de la piedad sea indiscutible. 1 Timoteo 3:16. Veamos cuál es la determinación. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 89, 19, 29 y 34, 37. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí.
como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Romanos 16, 25, 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Estimados oyentes, miremos a continuación lo que es la voluntad divina en la determinación eterna de Dios en Cristo Jesús. Efesios 1, 9, 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Salmo 47, 9, Hebreos 16, 8. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Así que en Cristo Jesús no hubo un consejo divino de seres coiguales, ni una designación o señalamiento de un Dios mayor para obtener autoridad o posición. El Salmo 2.7 pasa de una predicación dicha 1000 años antes de Cristo sobre algo que todavía no se había cumplido, pero que era una predicción anunciada de antemano. Un rey sobre el santo monte de Dios, Salmo 2.6. Este rey dominará las naciones, Salmo 2.8, 9. Este rey es el Hijo de Dios, Salmo 2.12. Los reyes y sacerdotes israelitas eran ungidos con aceite al hacerse cargo de sus labores, de sus puestos. La expresión ungido de Dios, aparte de los profetas y sacerdotes, comenzó a asociarse con el cargo de rey. Con el tiempo, comenzó a tener un significado mayor y profundo. De ahí que el Salmo 2.7 se entendió en el Nuevo Testamento como referencia directa al Mesías, quien reunía ser profeta, ser rey y ser sacerdote. Ningún rey del Antiguo Testamento nunca llegó a tener control sobre las naciones, como en este Salmo 2 se entiende que el Mesías lo tendrá. Hechos 4, 25, 26, Hechos 13, 33, Hebreos 1, 5, Hebreos 5, 5, Apocalipsis 2, 27, Apocalipsis 12, 5, Apocalipsis 19, 5. Pero
¿Cómo obtuvo Cristo la honra y dignidad de estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas, al ser recibido en gloria después de haber traspasado los cielos? Es aquí donde encontramos para la gloria tras el sufrimiento de Cristo. Primera de Pedro 1, 10, 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A través de los años, en la predicación del Evangelio, se le ha dado mayor énfasis a los sufrimientos de Cristo que a las glorias que había de recibir. Dios no solo dio a conocer los padecimientos que debía sufrir el Cristo de Dios, sino que de antemano publicó por boca de los profetas los acontecimientos gloriosos que ocurrirán en torno a la figura de Jesús el Cristo. Los profetas se interesaron en conocer no solo de qué persona Dios les estaba hablando, sino los diferentes acontecimientos que vendrían antes de la aparición, durante la aparición y luego de la aparición de Cristo. Por eso dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Pudieron darse cuenta que había una recompensa para esta persona que cumpliría la función de el Cristo de Dios, y que sería por medio del cual Dios cumpliría la promesa hecha a David. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:32. ¿Qué haría Dios con Jesucristo? Le dará el trono de David su padre. Aunque estas palabras fueron dichas por boca del ángel Gabriel a María, no era la primera vez que se sabía. Ya Dios, por boca del profeta Isaías, dijo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. El mismo Señor Jesucristo confirmó que de él estaba escrito lo que iba a acontecer, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Acá nos da una pista de dónde buscar en los escritos que existían hasta Jesucristo, pues hay en los escritos de Pablo y en el libro de Apocalipsis eventos con más detalles que fueron revelados posterior a la ascensión de Cristo al cielo. Inclusive el mismo Jesucristo, por medio de su ángel, dio a conocer al apóstol Juan la gloria de la que goza y gozará el Cristo de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:1-2. Sin embargo, este conocimiento es posterior a la existencia de Cristo. Pero, ¿qué sabía el Señor Jesucristo de él mismo? ¿Solo sabía de lo que iba a sufrir o sabía de la gloria que recibirá al pasar la prueba? El apóstol Pablo escribe: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Esto, de lo que habla el apóstol Pablo, el gozo puesto delante de él, es el conocimiento que tenía el Señor Jesucristo de la recompensa que recibiría el Cristo luego que hiciese el sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo pudo conocer de antemano la gloria que Dios había planificado para el Cristo, como dice David en el libro de los Salmos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Dios estaba mostrando de antemano que había quien se iba a oponer al Cristo, tus enemigos. Pero también le prometió que Dios iba a poner a los enemigos debajo de los pies del Señor Jesucristo. Sin embargo, la verdadera gloria aquí para el Cristo es el hecho que Dios mismo le dijo: siéntate a mi diestra. Y claro está, esto es por cierto tiempo, pero qué honor, qué privilegio al sentarse a la diestra de Dios. Ser el protegido de Dios, y esto no fue un acto sencillo, es un acto glorioso que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Podemos ver que Dios ya había dado a conocer la gloria que tendría el Cristo al ser sentado a la diestra de Dios. Aquí no habla de una preexistencia, sino de un previo conocimiento de Dios de la recompensa que le daría al Cristo y que ya el Señor Jesucristo había leído en el libro de los Salmos. Siéntate a mi diestra. Esta no era toda la gloria. Aún Dios tenía preparado más para darle como recompensa. El apóstol Pablo dijo: por el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. Relatando que este hecho de sentarse a la diestra de Dios le causaría gran gozo o satisfacción. Gozo que aún no ha sido completado, sino que llegará a su máximo cuando los salvados lleguen a la gloria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Quedar satisfecho es una sensación que se experimenta al tener un logro y es más intensa si para alcanzarlo hubo la necesidad de esforzarse o tener que sufrir. Esta experiencia está descrita para el Cristo. Otra promesa también relatada para el Cristo de Dios es su estadía como rey en el trono de David su padre, en su venida a reinar en esta tierra. Está descrito como un regreso triunfal. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. ¿Qué otra promesa de gloria había hecho Dios de antemano para su Cristo? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10.
si lo esquematizamos, nos ayuda a ver mejor las promesas de la gloria posterior a la muerte en la cruz del Calvario. Veámoslo. Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto no es todo. Encontramos que también está profetizado para el Cristo de Dios lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53, 12. Vemos que también le dará parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Esto habla del poderío, el dominio, la potestad que recibió el Señor Jesucristo de parte de Dios al ser sentado a la diestra de Dios, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. De esto habló Jesucristo después que fue resucitado por su Padre y apareció a los discípulos. Dice: y el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Recibió de parte de Dios autoridad, potestad para gobernar, inclusive sobre los seres que ya existían antes de él. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9, 11. De esto también habló el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 17, 23. Estimados oyentes, de manera que Dios ya había dado a conocer la gloria con la que recompensaría a su Cristo, luego que padeciera en esta tierra, y este conocimiento lo adquirió de las Escrituras, y pasando largas horas y noches enteras hablando con su Padre en el desierto, en contacto directo con el Espíritu de Dios que mora en él. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Este conocimiento de los beneficios que iba a recibir
fue de ayuda para que el Señor Jesucristo menospreciara el oprobio que supone el hecho de ser crucificado. Pues escrito está: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21:23. Podemos ver que había una maldición para el que era crucificado o colgado en un madero. Sin embargo, el Señor Jesucristo menospreció el oprobio que esto representa para salvar a la humanidad y recibir la recompensa de parte de Dios. Aquella gloria que tuvo con Dios antes que el mundo fuese. En el Antiguo Testamento, la frase se utiliza para referirse al Mesías venidero. Por ejemplo, el Salmo 110:1 predice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También mencionado en Mateo 22:44. El Salmo 118:16 añade: la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. En el Nuevo Testamento encontramos otras expresiones de esta frase en referencia al Señor Jesucristo. Efesios 1:20-21 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Romanos 8:34 declara: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De hecho, muchas veces los escritores del Nuevo Testamento utilizan el término la diestra de Dios para expresar el lugar donde se encuentra el Señor Jesús ahora. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 2:33 comparte una porción del sermón de Pedro en Pentecostés que incluye: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se dice que el primer mártir, Esteban, miró al cielo y vio al Señor Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Colosenses 3:1 también menciona que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12-13 describe esta diestra de Dios como un lugar de honor y exaltación para el Señor Jesús, diciendo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta autoridad y gobierno le otorga el reinado sobre todos los poderes, dominios, potestades y virtudes. Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:21-22. La diestra de Dios, por tanto, se refiere al lugar celestial de gobierno y autoridad, así como
a una posición de honra, dignidad y poder por encima de todos los demás poderes. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias por limpiarme, purificarme para tener este honor, este privilegio. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.